Dios nos permite una mañana más para poder escuchar la palabra en un día donde realmente podemos ser parte del alimento el cual Dios nos da. Solamente por Él podemos avanzar, por su palabra, la cual Él nos da. Muy necesario el escuchar cada día, ¿no? También tenemos en la hora piadosa, también los miércoles, en la noche, muchas formas de poder escuchar la palabra. Así Dios nos permite. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Solamente Él puede ser exaltado, ¿no? Solamente Él puede ser glorificado. Él nos ha hecho sus hijos mediante Jesucristo, cuando derramó la sangre en la cruz. Y fuimos comprados por su sangre, somos limpios, lavados, porque Él así pagó por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 362. Himno 362, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador,
El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. La palabra nos dice, ¿no? Cuán hermoso es ver a los hermanos unidos, con un solo corazón, avanzando por Jesucristo. Realmente el poder trabajar para el Señor es algo tan hermoso, algo que puede llenar nuestros corazones, mucho más que el trabajo cotidiano, porque es un trabajo para Dios mismo. Y de esa manera poder llevar la palabra hacia los lugares donde lo necesitan. Siempre, ¿no? Algún cargo, alguna posición que nos permita podamos ser parte y avanzar. Vamos a cantar el himno 504. Himno 504, cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en la claridad, cuando las naciones salvas a su patria leguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando ya se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Al morir Jesucristo por nuestros pecados, nuestro nombre está escrito en la lista, ¿no? Por eso debemos estar siempre reconociendo que Él es el que nos ha salvado, que por Él hemos sido salvados, porque Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. También así mandamos saludos, ¿no?, a los que nos sintonizan mediante las redes sociales y también por Radio Jerusalén, que este tiempo es tan hermoso para poder escuchar la palabra, para poder compartir con otros y más aún el poder asistir a este lugar donde Dios nos permite. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 492.
Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Sí. Todo el mundo va a recibir esta salvación. Por eso nosotros somos instrumento de Dios para llevar ese evangelio, para cumplir ese mandato que Dios nos ha dado, de ir y predicar el evangelio hacia las naciones, y todos podremos recibir a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar
el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. Hoy tenemos una gracia para poder escuchar la palabra y sobre todo Dios tanto nos quiere bendecir por medio de la palabra y así nosotros también escuchando y podemos como vestirnos de esa gracia. También yo veo que mientras que somos jóvenes y podemos aprovechar para anunciar el Evangelio. Yo veo que Dios va a trabajar, por eso cada momento nosotros sin perder el tiempo y sin perder como todo lo que se nos presenta, podemos aprovechar en Cristo Jesús. Amén. Dios, en esta mañana vamos a invitar para el servicio de este domingo, vamos a invitar para que pueda orar, el hermano Peter va a orar para el servicio de hoy. Después, continuamente vamos a escuchar testimonio de los hermanos y hermanas. Sí, por favor, hermano, pase. Gracias. Buenos días, hermanas, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy voy a dar la oración de esta mañana, de este domingo. Pueden inclinar sus cabezas, por favor, hermanos. Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted, agradecido por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos su palabra cada domingo y todos los días en la hora piadosa, Padre, podemos nosotros recibir su palabra mediante sus siervos, Padre. Así está, hoy día también queremos agradecer por este tiempo que nos permite de tener esta reunión dominical, Padre, donde nosotros, por la gracia de usted, vamos a recibir mediante su siervo, Pastor Andrés Lin, la palabra que nos refresca nuestro espíritu, Padre, ese alimento espiritual, esa leche espiritual que siempre necesita nuestro espíritu, Padre, pueda también alimentarnos y así poder nosotros seguir avanzando dentro del Evangelio. Esta mañana que también queremos orar por la Iglesia de la Paz, Padre, usted también pueda disponer el lugar, Padre, para que nosotros podamos trasladarnos. Todos los domingos tenemos que ir a un local, Padre, por el espacio que no tenemos, Padre, pero por su gracia nosotros lo lograremos obtener, Padre, teniendo la fe, la esperanza en usted, poniendo nuestro corazón, Padre, fluyendo nuestro corazón junto con usted, Padre. Así esta mañana también queremos orar por el campamento mundial que nos aproxima el próximo año, Padre, que también los hermanos puedan
tener ese corazón abierto a participar y invitar, Padre, a muchas personas que también puedan alcanzar la salvación en este tiempo que es tan difícil, Padre. Necesitamos urgentemente muchos hermanos, muchas personas puedan participar y alcanzar la salvación, Padre. Recibir el evangelio de salvación que la iglesia profesa, Padre. Así esta mañana también queremos pedir por todos los hermanos que están delicados de salud, por los hermanos que también tienen necesidad, pueda bendecirles con salud y también con trabajo para que puedan sustentar, ofrendar las necesidades de la iglesia, Padre. Financieramente necesita su iglesia también un apoyo, Padre. Todas las iglesias de La Paz, de Bolivia, necesitan, Padre. Usted también pueda permitir a los hermanos tener un sustento diario, un trabajo para que puedan ellos también abrir sus corazones, Padre. Dios Padre, esta mañana así también queremos orar por todos sus siervos, Padre, los evangelistas, los seminaristas, Padre, los voluntarios de la iglesia, también pueda cuidar de ellos, con su palabra siempre tenerlo fortalecidos dentro de la fe, Padre, y también cuidar su entrada y su salida, Padre. Esta mañana también queremos orar por este culto que vamos a tener, Padre, que sea usted trabajando en la boca de nuestro siervo pastor Andrés Lim, y también los hermanos tengan el corazón agradecido de recibir la palabra, Padre. Permita a los hermanos asistir a esta reunión, que tengan su corazón siempre abierto a recibir su palabra, Padre. Así esta mañana agradecido, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Y ahora es tiempo de testimonio, ¿no? Entre ustedes, los que desean testificar libremente pueden salir, ¿no? Yo creo que este domingo hay bastante testimonio y bastante, como hubo programas o en diferentes zonas hubo seminario bíblico, ¿no? Por eso pienso de que así va a realizar. Sí, ¿quién de ustedes quiere testificar, no? Podemos aprovechar el momento que tenemos, el tiempo que tenemos, ¿no? ¿Alguien quiere testificar? Valientemente puede salir, ¿no? Sí, pase, hermano, sí, por favor. Sí. Hermano, buenas tardes, o buenos días, hermanos, buenos días. Yo estoy agradecido a Dios porque nos permite estar en la iglesia, nos permite que en nuestro tiempo podamos tener en la iglesia, ¿no? Y el pastor siempre menciona de la iglesia, ¿no? La iglesia para mí también es cobertura, me protege, ¿no? De todo mala situación, problemas, situaciones, y yo me siento protegido por la iglesia, por el siervo. Aunque escucho la palabra, pero a veces me olvido. Cuando yo escucho al pastor Andrés y a otros pastores también, ¿no? Pastor Shim, también al pastor Daniel, y de verdad lo que comparten me maravilla, me pone como así, como algo nuevo, ¿no? Y de verdad eso a mí me da alegría a mi vida, me da alegría, me da fuerza, me da esperanza, pero como soy un ser humano débil, aunque a veces mi pensamiento me dice que soy fuerte, ¿no? Pero de verdad soy con muchas falencias y olvido fácilmente la palabra y también trato de recordar, ¿no? Y Satanás ahí es donde trabaja, ¿no? Poniéndome pensamientos. En el trabajo que estoy incluso
de por sí, ¿no? Surgen problemas. Y yo a veces, ¿qué es lo que hago? Me preocupo. Ay, me han asignado más hojas de ruta y cada viernes nosotros tenemos que presentar en nuestra bandeja 0, ¿no? O lo mejor posible que sea 0, sin hojas de ruta. Y si hay alguna hoja de ruta pendiente, mencionar por qué está pendiente, ¿no? Entonces, así a mí con eso, con esa carga me preocupo y surgen algunos problemas en el trabajo y más me preocupo. Y escuchar la palabra, me dice que, escuchando la palabra me dice que todo se va a solucionar, me dice. No te preocupes, que no tienes que por qué preocuparte o esforzarte, todo se va a solucionar. Y yo digo, pero si no hago nada, ¿cómo se va a solucionar todo? Digo, a veces, ¿no? Pero por la gracia de Dios yo quiero creer también en eso, ¿no? Sí, todo se va a solucionar, todo se va a solucionar. Y no sé cómo se va a solucionar, pero se va a solucionar. Y de verdad que poco a poco se van solucionando las cosas. Veo que en mi trabajo mis compañeros me ayudan también. También algo importante que he aprendido en la iglesia es sabiduría es pedir ayuda. Entonces yo pido ayuda, aunque tal vez se vea, no sé, pues me critiquen, ay, ¿cómo no vas a saber? Pero pidiendo ayuda se solucionan también los problemas. Entonces, de verdad a mí la iglesia me ayuda bastante, como les digo, me da fuerza para avanzar y me da esperanza, fe para avanzar, para vencer todo situación o problema que surge en la vida, ¿no? Y así, ¿no? Así yo estoy agradecido a Dios porque también hoy a la célula 2 y 22 nos tocaba hacer el almuerzo, ¿no? Y yo a veces no quiero, pues, porque es molestoso, ¿no? Es pesado, es levantarse temprano, pero gracias a mi esposa, ella me empuja, ¿no? Mi esposa es quien me empuja. Y yo estoy agradecido a Dios por eso, ¿no? Porque me empuja y podemos avanzar juntos como matrimonio, y por todo eso yo estoy agradecido a Dios. De verdad que Dios me permite estar en la iglesia y yo quiero también que Dios me siga teniendo esa hambre del Espíritu, porque en un tiempo yo he vivido en mí. Yo he recibido la salvación en el 2007, entonces ya estoy años aquí en la iglesia y en un tiempo he notado yo cuando me he enfriado, porque ya no era como antes. Los cultos que venía solamente eran domingos y solamente escuchaba por escuchar, pero gracias a Dios me ha dado nuevamente esa sed de querer seguir escuchando la palabra, de querer seguir alimentándome, y eso me alegra bastante a mí, y me da mucha alegría poder escuchar la palabra. Y creo que me he pasado el tiempo. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Y cada momento, ¿no? Así Dios está guiando nuestra vida. Y también, como cada vez que escuchamos la palabra y practicando, entonces sería muy bien, así pensaba, ¿no? Porque durante toda la semana yo vivo en la calle, pero viniendo a la iglesia también puedo escuchar la palabra y puedo recibir qué es lo que puedo.
Pero durante esta semana también fui expositor, entonces pensaba de que, aunque yo predicaba, pero me veía que yo falto mucho y también no tengo interés de la palabra, eso me sentía, porque compartía sobre la vida de Elías y Eliseo, quien recibía no le quería dejar a Elías, ¿no? Porque él quería recibir cómo se lo va a llevar, cómo se lo va a arrebatar así, ¿no? Entonces quería recibir ese corazón, por eso pensaba, claro, hasta cuándo yo, hasta cierta parte puedo seguir, pero más allá ya no creo. Entonces pensando así me quedé, ¿no? Pensando, Dios sí o sí debe utilizar nuestra vida, pero para que utilice nuestra vida nosotros también tenemos que estar bien unidos con Dios, con la iglesia, con el siervo de Dios. Entonces vamos a continuar, ¿no? ¿O algún hermano más quiere compartir su testimonio? Obligatorio, sí, tal vez tenemos 5 minutos. Por ahí, sí. Gracias. Antes que nada, muy buenos días, hermanos. Sí, hoy estoy aquí, ¿no? En esta semana nosotros tuvimos seminario bíblico, ¿no? Son área 5, ¿no? Juntos realizamos. Entonces, yo cuando pastor un día me llama, ¿no? Estaba descansando, ¿no? Después del trabajo y pastor me llama y me dice, ¿no? ¿Usted por qué se reunió con zona 12? Así? Y debe hacer solo nomás. Así. No solo para que venga pastor estamos haciendo así. Entonces, cuando pastor me dijo, ¿por qué se reúne con zona 12? Así un poco me sentía mal, ¿no? ¿Por qué me está prohibiendo así, no? ¿Por qué pastor me dice así? Después hablando, ¿no? Poco podía captar, ¿no? Su corazón. ¿Qué quiere el pastor así? Mejor avance con la área, no más así, con su área 5. Mucho mejor así. ¿Cómo puedo avanzar? No, lejos es esa área 5, es allá frente, así, mi zona cerquita con zona 12. Ese peso tenía también, ¿no? Pero con hermano Jacinto conversando, ¿no? Y con hermano Edwin Pucho, nosotros podíamos realizar. El expositor era pastor, ¿no? Habían invitados nuevos que han escuchado el evangelio también. En mi pensamiento era así, es lejos, los hermanos no van a venir, nosotros sentaditos ahí, así. Pensamiento, ¿no? Totalmente. Y como en este tiempo yo también, ¿no? Como hermano hace rato testificando, yo escuchaba, ¿no? Decía, ¿no? Que un momento me sentí que ya estoy como enfriado, ¿no? Apartado, ya no siente ya compartir el evangelio, ya no hay ese corazón así. De mí también, ¿no? Surge ese corazón. Tal vez algunos hermanos tal vez están bien como para compartir, ¿no? Ese corazón tal vez, pero en mi corazón cambió, ¿no? Yo les comentaba un testimonio en reunión de guías, ¿no? Obreros. Un tiempo yo quería compartir el evangelio. Yo quería ser guía, como hermano Santiago, ¿no? Compartir, hermanos, yo quiero compartir, así en mi corazón, ¿no? ¿Cuándo puedo compartir como él, así? Pero el día el pastor me dice, usted va a ser guía, va a compartir. Ya ese momento ya cambió el corazón totalmente. Ahora no quiero hacer nada, ¿no? Así. Pastor, usted puede enviar otro guía aquí, quejándome, así, ¿no? Pastor un día vino, ¿no? Y me exhortaba así, compartiendo el evangelio. A usted como Esaú quiere entregar por un plato de comida lo que Dios te dio, así. Ese momento podía meditar también. Pero en mi hogar también, ¿no? A veces hay dificultad, en mi familia. En ese momento, yo lo que aprendí del hermano Santiago, ¿no? Muchas veces comentaba su dificultad, pero aunque teniendo esa dificultad en su hogar, en su familia, él venía, ¿no? Con sonrisa así. ¿Cómo están, hermanos? Así llegaba, ¿no? Entonces, yo me recordé eso, ¿no? Como el hermano, aunque tiene mucha dificultad, pero llega, comparte, sí. Un día yo
escuchaba también Pastor Daniel, ¿no? Si tiene dificultad en su hogar, mejor vaya a compartir el evangelio, así va a avanzar, va a solucionar. ¿Sí? Pero muchas personas quieren alejarse mejor, dice. Eso yo quiero hacer, ¿no? Me alejaré mejor, así, me aparto. Pero mucho mejor es escuchar la palabra, ¿no? Cambia el corazón al instante. Escuchando, otro corazón se siente. Pero mientras en mi casa nomás recibiendo mi pensamiento, estoy todo peor, ¿no? Estresado, triste, preocupado, así. Pero me pongo, ¿no? Así prédica, un audífono, escuchando así. Automáticamente cambia mi corazón. Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando yo así? Mejor iré a la iglesia. Todos los domingos, viernes, en estos últimos tiempos, ¿no? Como que en mi corazón no quiere venir, ¿no? ¿Cómo puedo ir? Así abajo ya es, así Prado. Así, ¿no? No hay auto. Mucho, ¿no? Quiero inventarme así. Pero hay muchos hermanos que llegan, ¿no? Yo me di cuenta también, algunos hermanos, cuando me tocaba limpieza, ¿no? Por algunas guías, ¿no? 8 guías, ¿no? Cada domingo. Ese día también yo me di cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que estar a las 6, 7:30, ¿no? Limpiando todo así. En ese momento yo pensé, yo llegando al culto solo a sentarme así, sentarme, escucho la palabra y me escapo. Pero cuando me tocó limpieza, podía meditar. ¿Quién estaba preparando todo esto para que yo me llegue y me siente y escuche la palabra? Muchos hermanos, ¿no? Nadie quiere servir, ¿no? Pero más fácil es llegar, sentarse, escuchar la palabra e irse así. Eso también era mi corazón. Pero cuando realmente uno en ese momento está limpiando, ese ratito piensa, ¿no? Algún hermano también para mí habrá limpiado, habrá acomodado las sillas, toda la mañana así. No es fácil, ¿no? No es fácil así. Pero por eso podía agradecer a Dios, ¿no? Los hermanos guías también cuando toque limpiezas y participar, ¿no? Porque la verdad, nadie quiere estar en ese lugar. Todos solo quieren llegar a sentarse como yo, ¿no? Tal vez algunos hermanos también tienen ese corazón de servir. Pero en este tiempo, hermanos, les pido, ¿no? Oración por mi corazón, ¿no? Primero. Yo sé que algún hermano va a orar, ¿no? Ese hermano sí estaba hablando, oraré. Porque la verdad, ¿no? Muchas veces como quiero dejar ser guía, ¿no? No quiero tener ese peso así, no, ¿cómo puede ser cada reunión de guías hay que ir? Otra hermana me llama, hermana, tiene que venir a ayudar, te toca limpieza, cuidado del auto, todo, ¿no? Guía siempre llama, ¿no? No a los hermanos no llama. Entonces a veces en mi trabajo también, ¿no? Yo trabajo con poco trabajo pesado, ¿no? Entonces el jefe me llama, ¿no? Así, ya mira, esta falta aquí, así. En eso estoy renegando. Un hermano me llama, hermano, tiene que hacer. ¿Cómo me pueden llamar? Totalmente como molesto, ¿no? Cuando termino de trabajar, recién podía pensar también, pucha, ¿cómo puedo reaccionar así? Así, hermanos, ¿no? En este tiempo, Dios nos dio la gracia para realizar el seminario también, estoy agradecido. Todo salió como Dios preparó, ¿no? Nosotros nada hicimos, solamente, ¿no? Echar el corazón nada más, hermanos. Agradecerles, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a invitar coro de niños. Ellos van a cantar, Dios está aquí, una canción van a cantar. Y después, a continuación, vamos a escuchar nuevamente coro Nueva Alegría. Yo creo que Dios está trabajando y así nos va a guiar muy bien. Sí, pase por favor.
está aquí. Aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo, él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo, él me puede oír. Firmes, saludo. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado coro de niños, ¿no? Por eso ahora también vamos a escuchar el coro de la iglesia, ¿no? Por eso a la tarde, hoy, después del culto, tenemos reunión casados y casadas y jóvenes, tercera edad y adolescentes, ¿no? Y también esta noche tenemos culto o culto unido en la iglesia Generación de Fuego, en el Alto. Por eso todos ustedes están invitados. Por eso en la tarde, ¿no? En la noche, sería a las 7 de la noche. Están con tiempo, ¿no? ¿Pueden participar en la noche? Sí, muy bien, entonces. Por eso llegando, escuchando la palabra, continuamente va a trabajar Dios en nuestro corazón. Sí, vamos a invitar coro, quienes van a cantar 2 himnos. Si por favor pase, vamos a recibir con un fuerte aplauso.
cada momento está preparando y también nosotros también escuchando cada vez que haya evento vamos a escuchar. Por eso esta noche también nos vamos a ver en la iglesia Generación de Fuego en el Alto. También coro va a cantar. Pues vengan hoy. Sí, entonces hoy también vamos a ver el video de la universidad, es decir, la iglesia de Corea ha comprado una universidad, entonces vamos a ver el video. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평성을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado y también testimonio y canciones. Entonces, sobre todo ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, buenos días. Sí, 하나, 둘, 셋 마이크를 테스트하고 있습니다. 하나, 둘, 셋. 자, ahora no está bien, ¿no? Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, buenos días. Miraron bien a la universidad, se llama Kimcheon. ¿Está bien? ¿Desea ahí estudiar? Aunque son mayores, ¿no? Porque en nuestro tiempo no. Sí, porque en nuestro tiempo no compró esa universidad. Pero tenemos esperanza, ¿no?
en nuestros hijos, también nuestros nietos, ¿no? Vale la pena vivir, trabajar, mantener. Y entonces, el próximo año no va a recibir, pues este año está recibiendo inscripciones. Y tiene bastante documentos, ¿no? Estos documentos. Pero eso no hay mucho problema, ¿no? Más que todo de mensualidad allá, donde vive allá. También, como dice, matrícula, tiene que pagar también eso, ¿no? Pero como pastor nos dijo, si solo aprueba sus documentos, llegando allá, iglesias va a apoyar, ¿no? Que va a apoyar, no va a dar dinero, alguien piensa, no va a apoyar, pero va a ayudar que trabaje. Como nivel de Corea muy alto, por eso trabajando un mes cubre todo, dice, ¿sí? Todo cubre, de matrícula, todos. Pues eso iglesia va a ayudar, buscar. Dentro de la iglesia hay bastante hermanos, tiene su propia clínica, su negocio, su empresa, empresarios son bastante hermanos. Por eso va a buscar, va a ayudar. Entonces, este año no está recibiendo inscripciones. Entonces, todo lo desean y pueden estudiar allá. Luego puede transferir, aquí 1 año, 2 años estudiaron, eso también vale, ¿no? Si tramitando pueden ir a estudiar. Y luego va a abrir también teología también. De todo el mundo va a enviar, eso estamos preparando ahora. Pastor tiene mucha esperanza, hay enseñar y levantar muchos siervos de Dios. Luego es el evangelio verdadero, divulgar en todo el mundo. ¿Sí? ¿Amén? Amén, yo también. Estamos siguiendo esto, promocionando a nivel nacional. Pronto va a llegar el encuentro mundial intercultural de jóvenes con bicentenario, ¿no? 2025 en Sucre. Ahí va a llegar más de 3.000 participantes. Pensamos, ¿no? Extranjeros casi 500 personas que viene Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Corea, Argentina, hasta Argentina, sí, ya viene, mucho viene, ¿no? Entonces va a llegar más promocionando nosotros, pero más o menos 500 personas y pensamos. Luego aquí en Bolivia, solo en Bolivia tenemos iglesia, ¿no? En diferentes ciudades. Solo hermanos salvos, miembros, no más cuántos, casi 1.500, casi 2.000 alcanza, ¿no? Entonces por lo menos la mitad, ¿sí? Ya 1.000 nomás participa todo Bolivia. ¿Cuánto? 1.000. ¿Cuántos entonces total? Extranjero 500, todo Bolivia son hermanos, 1.500. Luego estamos convocando voluntarios, 1.000 voluntarios. Universidad San Francisco Javier, solo alumnos en Sucre nomás, 50.000 alumnos. De ahí nosotros pedimos 1.000 voluntarios, nos da. Desde ahora sigue está promocionándose. Entonces, voluntarios 1.000. Total, ¿cuántos? 12.500, ¿no? Otro 500, solo Sucre como anfitrión, ¿no? Ciudad anfitrión. Con bicentenario gobierno está preparando, creo que hay más va a venir, ¿no? Que no necesita pasaje ahí. Pero nosotros de La Paz y pasaje, ¿no? Entonces va a venir más, pensamos, ¿no? Solo Sucre 500, así pensamos. Total, ¿cuántos son? 3.000 participantes. ¿Va a venir o no va a venir? ¿Va a venir o no va a venir? Ay, no tiene la fe, hermanos, parece. No tiene, poca fe tiene, parece. Conversamos con Pastor Pablo Sin, que nos ayude, de Centroamérica envíe. Entonces está pensando también, desde Centroamérica va a venir, ¿no? Centroamérica casi 10 países tenemos. México, República Dominicana, Costa Rica, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, ¿sí? Tiene bastante, ¿no? De ahí también, ¿sí? Estamos hablando.
Entonces, Pastor Pablo Sin desea venir acá, siempre ama a Bolivia. Entonces está pensando, dijo, ¿sí? Pido oraciones, que Centroamérica también vengan muchos. Entonces ahí llegando, luego me dijo, 3,000 participantes pensando, pastor, o gobierno ahora por canal del gobierno, del Ministerio de Cultura, los gobiernos apoyando su medio de comunicaciones, sus propios canales, radio, redes sociales, va a apoyar, ya confirmaron. Entonces ellos difunden todo Bolivia. Pastor dijo, 3,000 poco me parece, dijo. Va a llegar más, dice, entonces eso preparamos, dice. Amén, hermanos. Sí, amén, sí, va a pasar más de 3,000. Eso estamos preparando. Entonces en el encuentro en Sucre también queremos lanzar esa universidad Kimchon. Hablamos con el rector de la Universidad San Francisco Javier. Próximo año quiere ir a Corea, campamento. Ahí hacer con pastor, ¿no? Y convenio. Al mostrar, explicar, quiere hacer. Entonces aquí UMSA también explicando, ¿va a hacer, no va a hacer? Y todo va a hacer. Entonces Dios está abriendo en gran manera. Tal vez en nuestro tiempo solo servimos, ¿no? Predicar y servir. Pero gracias a Dios, ¿no? Nuestros hijos, nuestros descendientes pueden recibir esa gracia por los padres, ¿sí? Por eso los jóvenes también pueden hallar. Y vamos a buscar esta mañana, ¿sí? Olvidamos leer la Biblia, ¿cierto? Ya San Lucas capítulo 10, San Lucas capítulo 10, el versículo de este 25 voy a leer. San Lucas capítulo 10, el versículo 25 hasta 37 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Si usted tiene la Biblia, tal vez Biblia muy pesado, entonces algunos tienen tablet, tamaño mano, ¿no? Algunos celular, ¿sí? Entonces en su celular tiene aplicación de la Biblia, puede agrandar letra grande, algunos chiquititos ve. Por eso, ya los que ya encontraron voy a leer. Luego ayúdenos, ese lugar muy estrecho, muy angosto. Por eso los hermanos poco tarde llegando, que ayúdenos ordenando. Si luego si hay alguna silla está vacío y ahí pueden sentarse. Voy a leer, hermanos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te
lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 hemos leído. Y cuando nacemos de vientre de nuestra madre, creo que todos ustedes nacieron de la madre, ¿verdad? ¿No? Del vientre de la madre. Que no nacieron del vientre del padre. Todos nacieron de la madre. Naciendo, yo no me recuerdo bien cómo yo me nací, no me recuerdo. Tampoco tengo fotos. En mi tiempo no había cámara, no tanto como ahora. Claro, hoy en día, ¿no? Desde el nacimiento todo saca foto. Recién nació, luego saca fotos, ¿cierto? Para recuerdo. Pero los padres, bien ordenados para mostrar a sus hijos. Tú has nacido así, era feísimo. Luego ya muestra. Luego así ha crecido. Mira, si tú no podías hacer necesidad, ese pañal, tan sucio, horrible, yo todo limpié. Sí, así explicando. Para que no miente, ¿verdad? ¿No? Todo mostrar, testigo es. Entonces ahora ya soy viejo, ahora tú eres mayor. Tú debes sostener a mí. ¿Sí? Tú debes ya servir a mí también, ¿cierto? Como los padres tanto sacrificaron. Entonces ahí mostrando, pero no me recuerdo, ¿sí? Pero sabemos, ¿no? Sabemos que no podía hacer nada, ¿no? Tampoco podía levantarme, podía caminar, tampoco hacer necesidad. Desde todas las cosas, padre, la madre hizo un sacrificio y grande, hasta que hable, hasta que camine, hasta que ya entre al colegio, todas las cosas, ¿quién hizo? El padre, la madre hizo, ¿cierto? ¿No? Entonces, siendo mayores, ellos deben agradecer, agradeciendo a mi padre, mi madre, así me crió, me ayudó, agradeciendo. Luego lo que estoy estudiando, lo que ahora estoy haciendo bien, lo que estoy alto, guapo, ese por el sacrificio de mi padre, mi madre. Luego agradecer. Entonces los padres también, si yo desde tu niñez, tu bebé, ¿cierto? ¿No? Yo limpié tu nalga, yo hay todo, pañales, y alimenté, trabajé duro. Ya ahora tú eres mayor, ya todo ya devuelve a mí, así hablando también. Ni un padre, tal vez entre usted alguien tal vez puede pedir, ¿cierto? Pero casi la mayoría nunca espera eso. Solo sacrifica, solo da todo. Porque amamos nuestros hijos. Aunque ya sacrificando toda la vida el padre, la madre, luego, ¿qué espera de sus hijos? Aquí debe escuchar los hijos, los hijos. Los padres, ¿qué espera de sus hijos? Aquí ya los padres pueden responder. $1 millón ya tiene que devolver a mí. Tú durmió muy bien en la cama, en mi techo, entonces ya compra mi cama nueva. Así también se espera. ¿Qué esperan los padres de sus hijos? ¿Qué espera? Solo una palabra. Gracias. Gracias, padre, madre. Yo era más peor, más feo, pero usted me amó, me crió. Gracias. Solo una palabra, ¿cierto? No es eso. Solo una palabra. Gracias, padre, madre. Conocer el corazón de padre y madres. Y además, más dando, ¿cierto? Apoyando, ¿no? Usted me crió, yo también ahora gano mi sueldo tantos. Yo compro sus zapatos, yo compro sus necesidades. Y además, eso sirviendo también buenos. Pero los padres, madres, más desea. ¿Qué más desea los padres?
una palabra, ¿cierto? ¿No? Sí, agradecimiento, gracias por el corazón, entender. Igual nuestro Dios también, enviando su Hijo a este mundo. Aunque Jesucristo no cometió pecado, pero Jesucristo sacrificó todos. Leyendo, ¿no?, en la Biblia, Jesucristo recibió, ¿sí?, como azote, ¿verdad?, ¿no?, por nosotros. Luego recibió vergüenza, la gente escupía, golpeaba. ¿Cómo humanos puede golpear al Hijo de Dios? Pero recibió todo ese vergüenzas, sacrificios. Luego además hasta y crucificación, ¿verdad?, ¿no?, llevando a la cruz hay clavo ante todas las personas. Jesucristo recibió todo esto por nosotros, ¿verdad?, ¿no? Jesucristo también igualito, como el corazón del Padre. Porque todo hizo Jesucristo eso. Luego, muriendo en la cruz, luego espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Solo una palabra, ¿cierto, no? Solo uno espera de nosotros. ¿Qué espera? Gracias. Yo soy digno de morir. Yo soy sucio. Yo debería recibir vergüenza, la muerte, azote, escupiendo a mí. Eso yo debería recibir. Pero usted en vez de mi pecado recibió. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Eso, ese entender, ¿no? Ese espera. Pero ¿quién? Ese es Satanás malo, siempre Satanás malo. Satanás engaña. Mentira, padre de mentira, es mentira. Ya Satanás, ¿qué dice? Su apodo, ¿qué es? Padre de mentira. La Biblia también dice, ¿verdad? Engaña. ¿Cómo engaña? Los hermanos cuando nace el bebé, aunque no sabe nada, a través del apoyo de padre, madre, aprende, come, alimenta, crece, caminando. Después de caminar, los hijos piensan, ¿qué piensan? Todo lo que yo hago, todo lo que yo camino, por mi fuerza, por mí, estoy haciendo bien. Aún ve los padres ayuda, pero los hijos toman, ¿en qué manera toma? Soy inteligente. Yo sé por eso, yo camino bien, yo estudio bien. Y por mí, no por mis padres. Toma, ¿en qué manera ese toma? Porque soy inteligente, que yo sé. Yo hice bien, por eso yo puedo caminar, hacer bien. Aquí en la mañana también escuchamos coro Nueva Alegría. ¿Escucharon bien? Y aquí está de instrumentos, violín, ¿cierto, no? ¿Cómo escucharon violín? ¿Tocaban bien? Creo que ustedes no escucharon de orquesta, de coro, gracias parece. ¿Y cómo tocaron instrumentos? ¿Tocaron bien? ¿Cómo va a tocar? ¿Cómo va a tocar? Aunque no toco bien, estoy bien, ¿cierto? Y tal vez equivoca, sonando chichichín y luego equivoca, entonces le da vergüenza, ¿verdad? ¿Cierto? Pero terminando, los hermanos, ¿qué hace? ¿Cómo responde después de terminar? Aplaudiendo, luego otra, dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a entender aquí? Aunque me equivoqué, estoy bien, así. Los hermanos están felices. Entonces ahí está uno de ellos, mi hija también está, mi hija. Yo conozco, no quería aprender. Entonces como el padre, la madre siempre empuja, ¿cierto? ¿No? Que sean mejor hijos, que aprenda, tenga más experiencia. Aunque ya cuesta dinero, todo cubrir, pagar, pero para nuestros hijos hace. Pero los hijos tocando, luego cuando aplaude, ese por amor de mi padre, por la gracia de mi padre, así va a recibir, yo estoy tocando bien, así luego va a entender. Por ayuda de mi padre, madre, jamás.
Yo, por mí. Estoy tocando muy bien, ¿cierto? Sacando pecho luego. Así como espada. Disculpe, eso no es así, pero para entender, ¿no? Entender. Así tomas. Leyendo la Biblia esta mañana, aquí sale un intérprete de la ley, ¿cierto? ¿No? Un intérprete de la ley. Vamos a ver, ¿no? La Biblia. San Lucas capítulo 10. Desde el versículo 25, hermanos. Ya voy a leer el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él vino para consultar al Maestro Jesús. Él conociendo a Jesús, Hijo de Dios, Él vino del cielo. Entonces, Él sabrá si luego me va a ayudar. Porque ¿qué cosa haciendo yo heredaré la vida eterna? ¿Cómo yo tengo pecado en mi corazón? Yo hice mucha maldad. Me siento condenado. Yo sé que tiene pecado. Si hizo maldad en mi vida, Dios no va a perdonar. Esta persona sí o sí va a recibir maldición de Dios. Entonces, ¿de qué manera? Yo teniendo pecado, maldad, mi corazón también, muchas suciedades. Teniendo esto, ¿en qué manera voy a tener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Teniendo esa maldad, ¿cómo yo puedo vivir este mundo felizmente por la bendición de Dios? Él no sabía eso. Por eso vino ante Jesús, está preguntando, ¿qué cosa haciendo yo puedo tener la vida eterna? Sí, ahí pregunto. Entonces Jesús, después de escuchar a ese intérprete de la ley, aunque conoce bien a Dios, la ley de Dios, pero creo que no tiene la vida eterna. Tampoco sabe cómo va a vivir felizmente venciendo esa maldad, esos deseos, vicios. Él no sabe. Jesús por eso preguntó. Jesús quería guiar. Jesús quería enseñar a ese intérprete de la ley. ¿Qué quiere enseñar Jesús? ¿Qué quiere enseñar ahora? Él no sabe ahora. ¿Qué no sabe? No sabe cómo voy a tener la vida eterna. Luego, ¿cómo voy a vivir felizmente mientras viviendo ahora? Él no sabe. Porque comete, luego condena, sufre. Luego viene problema, no soluciona, se cae, fracasa, sufre. Jesús mirando a muy pobre ese intérprete de la ley, aunque su título es maestro de la Biblia. Su título es creyente en Dios, pero lamentablemente no sabe cómo puede recibir la vida eterna. Conociendo a Dios, confiando en Dios, cómo puede vivir felizmente, venciendo ese problema, ese deseos. Muy pobre, ese intérprete de la ley, que su título es intérprete de la ley. ¿Qué quiere decir? Doctorado de la ley, doctorado de Dios, conoce muy bien, pero muy pobre. ¿Por qué pobre? No sabe cómo va a tener la vida eterna, cómo va a vivir felizmente con Dios. Es muy pobre. Por eso Jesús escuchando, él no sabe. Por eso ahora Jesús quiere enseñar a ese intérprete de la ley. ¿Qué quiere enseñar? ¿Cómo puede tener la vida eterna? Ahora él desea eso, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo quiere tener la vida eterna? Luego, ¿cómo puede vivir felizmente? ¿Cómo vivir felizmente? Superar. ¿Qué superar? Vicios, deseos, rabias, aburridos, sin esperanza. ¿Cómo puede superar? Pero ¿cómo puede vivir felizmente? Quiere enseñar ahora. Entonces luego habló. Jesús, ¿qué dijo? Ya versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dos cosas preguntó Jesús. Primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué está escrito? La ley. Esa es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es?
¿Cómo lees? Eso es clave, hermano, eso es muy importante. Para enseñar, luego usted también aprender, debe escuchar esa pregunta. ¿Sí? Primera pregunta es, ¿qué está escrito? La ley. Luego intérprete de la ley, escuchando primera pregunta, responde. ¿Cómo responde? El versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor. Aquí podemos leer juntos. Ya, respuesta de intérprete de la ley de primera pregunta de Jesús. Ya, aquí está adelante ya. 1, 2 y 3. Él le respondió así, Jesús, tu primera pregunta, ¿qué está escrito? La ley, amarás al Señor con todo corazón, con toda alma, con toda la fuerza. Y amarás a tu prójimo. Así respondió. Ya vamos a ver, respondió bien o no, ¿no? Jesucristo responde el versículo 28. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás, dice. Entonces Jesús respondió y intérprete de la ley, has respondido muy bien. ¿Qué quiere decir? Él sabe, ¿qué sabe? Sabe que está escrito la ley, sabe bien la palabra de Dios, sabe bien la ley de Dios, sabe bien. Ya segunda pregunta, ¿qué era de Cristo? ¿Cómo lees? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tú entendiste? Eso ya preguntó. Entonces aquí tú has entendido, ¿no? Respondido bien. Luego Jesús dijo, entonces ¿cómo entiendes? Así pregunta, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿dónde sale? Ahí sale versículo 28. Bien has respondido. Primera pregunta, bien, tú sabes bien la ley de Dios. Segunda pregunta, haz esto, vivirás. Sí, así habló, ¿verdad? No, Jesús. Haz esto, vivirás. Tú entendiste bien esa ley de Dios. Tú harás, ¿verdad? ¿No? Pero no entiende bien. Hará, no hará. No hará. Aunque primera pregunta él respondió bien. Ya, segunda pregunta, ya, ¿cómo entiendes? Haz esto y vivirás. Entonces él le responde, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a escuchar bien. Ese intérprete de la ley, ¿cómo entendió? Ya, versículo 29. Ya, ustedes pueden leer esa respuesta de segunda pregunta de Jesucristo. Ya, ¿entendieron todos? Ya, 1, 2 y 3. Ya, ¿cómo entendió ese intérprete de la ley de Dios? ¿Quién es mi prójimo? Ya, ¿qué quiere decir? Si él conociendo mi prójimo quiere hacer como está escrito la ley, amarás al Señor con todo corazón, toda fuerza, toda la mente y su prójimo. Así entendió. ¿Puede ver ustedes? ¿Entendieron esa parte? ¿Por qué preguntó mi prójimo, Señor? Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué pregunta? Porque su respuesta aquí, leyendo bien, 29. Pero él queriendo, ¿qué queriendo? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él quería justificarse. Tengo razón, ¿verdad? ¿No? Yo sé, yo soy justo. ¿En qué manera quiere justificarse? Cumplir, hacer la ley de Dios. Amar al Señor, amar su prójimo. Ya, ¿está bien? ¿Puede entender esa parte? ¿Está aburrido? ¿Está aburrido?
porque alguien desde ahora ya está descansando profundamente. Desde ahora, sí, tampoco empezamos, ¿no? Pero desde ahora está. Que tal vez el lugar, mucha gente, falta oxígeno, ¿no? ¿Está bien? Sí. O está mucho chompa. Se siente calor, puede sacar chompa. Luego, sí, en la clase de seminarista también igual, algún seminarista duerme, cansados. Entonces hablamos levantándose. Sí, cuando se siente, tengo sueño, levantándose. Y atrás parando puede escuchar. Aunque hablando así, sigue duerme algún seminarista. Entonces me enojo mucho. Yo como un caballero. Y hablé, ¿verdad? ¿No? Si así tiene sueño, un señor sueño viene, sí, no acepté. Si no puede, levantándose atrás, ya escucha. Yo hablé buena manera, ¿sí o no? Entonces él también debe escuchar, ¿verdad? ¿No? Pero hablando de frente de mí, ¿qué hace? De frente. De vez en cuando abre, así, fuera que está escuchando bien. Después otra vez, engañándome, menospreciando a mí. O él me menosprecia, entonces, ¿por qué yo también voy a hacer buena manera? Yo también me enojo. Grito fuerte. Pero todos algo, maldito sea. ¿Usted cómo me menosprecia? Sí, yo hablé buena manera. Y grité, peleé fuerte. Sal de acá, no sirve, inútil. Todo ya peleamos. Entonces ya ustedes también tal vez viene sueño, ¿verdad? No, estoy hablando, ¿no? Un caballero. Muy suave. ¿Sí? Si quiere ver Hulk que está dentro de mí también, sí. Por eso si viene sueño, no puedo pensar, levantaré. Y atrás, silencio, parándose. Ahí puede escuchar. Aquí ese intérprete de la ley, ¿cómo entendió? ¿En qué manera entendió? Él quería justificarse a sí mismo, hacer, ¿verdad? ¿No? Hacer, cumplir la ley de Dios. Amaré con todo mi corazón, toda mi fuerza, todo mi mente, también a mí y prójimos. Por eso preguntando, ¿quién es mi prójimo? Así preguntando. Y hermanos, Satanás es, sí, muy astuto es. Leyendo la Biblia, sí, con Satanás peleando, nadie venció, nadie. Todos fracasaron. Aún en la Biblia sale hasta profetas, siervos de Dios, inteligentes, guapos. Pero cuando enfrenta con Satanás, ¿quién vence a Satanás? Nadie vence, nadie. Pero lamentablemente, ¿verdad? ¿No? Satanás engaña a la gente. ¿Cómo engaña? ¿Sí? Vamos a ver primero, ¿no? El libro de Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías tiene libro de Isaías capítulo 14, desde el versículo 12 voy a leer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí explica, estaba en el cielo con Dios. La Biblia explica, hermano, ¿no? Estaba en donde, en el cielo, ¿sí? Alto estaba ahí, pero un día se cayó del cielo. Por eso versículo 12 leyendo, ¿cómo caíste del cielo? O lucero, acerca de lucero está hablando. Querubín grande, otra palabra, querubín grande. ¿Qué quiere decir? Entre todas las criaturas, ángeles, él es jefe, máxima autoridad. Querubín grande, otra palabra de ángel, grandes. Se cayó un día del cielo, lucero. Explica la Biblia por qué se cayó. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, de que tú que debilitabas a las naciones. Entonces él estaba en el cielo con Dios. ¿Por qué se cayó?
y votó. Luego desde ahí él vivía en la tierra, ¿sí? Versículo 13. ¿Tú qué decías en tu corazón? Lucero mismo decía en su corazón. Ya escucha bien, hermano, ¿no? Él mismo decía, dice Lucero. ¿Qué decía, hermanos? ¿Ya? ¿Qué decía? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Él sí mismo, ¿qué dice ahora? Yo subiré. Él mismo dice. Esta mañana escucha bien, hermanos. Esta mañana usted también lo mismo. Usted mismo, yo haré bien. Yo lograré. Mi negocio, mi empresa, mi hogar, mi salud, toda parte. Yo subiré. ¿Qué quiere decir? Lograré, alcanzaré. Ese mismo habla. Nadie habla, ¿cierto, no? ¿Quién dice? Él mismo habla. Yo enseñaré bien. ¿A quién? A mí mismo, a mis hijos. Yo viviré, lograré mis matrimonios. Tal vez esta mañana ustedes también, usted mismo dice estas cosas. Vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué el lucero se cayó del cielo? ¿Sí? En el cielo con Dios, todas las bendiciones, todas las cosas dejándose cayó. No podía estar con Dios. Dios botó a la tierra. Sí, ahí se cayó a la tierra. Versículo 14. Ya eso también usted puede leer. Ya 1, 2 y 3. Él seré semejante. ¿Con quién? ¿Semejante con quién? Dios está hablando. Ese corazón tenía él. Por eso se cayó. Dios se enojó. Como una criatura. ¿Cómo puede hacer contra Dios? Y se cayó. Libro de Ezequiel, ¿tiene Ezequiel ustedes? Ezequiel capítulo 28. El libro de Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 3. Aquí también explica sobre querubín grande, el lucero, ¿sí? Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Explicando, ¿no? Querubín grande, lucero, cómo ha creado Dios. ¿Sí? Piedras preciosas, su vestidura. Cuando el día de creación, sí, fiesta es. Entonces ahí explicando el día de creación de versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ya 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así explica, él era perfecto, hermosa, más y sabios,
inteligentes que todos. Entonces, ahí estaba bien, pero mirando su hermosura, su sabiduría, si él pensó, ¿qué pensó? ¿Por qué yo no puedo sentarme en el lugar de Dios? Se veía, ¿cómo se veía? En el trono de Dios, ¿cómo se veía? Absalón, hijo de David. David se sentó en el trono de Israel. Absalón, ¿cómo se veía ese trono? Bueno, codiciable, alcanzable. Yo también quiero sentarme ahí. Por eso contra su padre, ¿verdad? ¿No? Él hizo. Aquí igualito era, Lucero. ¿Sí? Él también pensaba, ¿por qué yo no puedo sentarme ahí? Porque él pensó, el versículo ya 17, aquí vamos a leer juntos. Ya 17 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Aquí dos cosas habla, ese también muy importante. Primero es enalteció, que normalmente no enaltece cualquier situación, no enaltece. Sí o sí, cuando enaltece nuestro corazón también. Yo conozco los hermanos que vienen a la iglesia, cómo ha llegado nuestra iglesia, cómo escuchó el evangelio. Pasando un mes, 5, 1 año, 2 años, se nota, enalteció ese hermano. A ese seminarista ya su corazón enaltecido ya. Se nota, pero no se da cuenta. ¿Por qué? Aquí explica. Cuando se enaltece nuestro corazón, luego pierde todo. Cuando enaltece, hermano, pierde todos. Aquí explica. Ese Lucero era querubín grandes, mejor ángeles. Recibía todo amor, todo de Dios. Pero ¿por qué se cayó del cielo? Luego vive en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué vive en la tierra, en la oscuridad? Aquí explica, primero, se enalteció, explica, se enalteció. Entonces, cuando se enaltece también explica. Aquí vamos a ver, hermano, ¿no? Ya nosotros también igualitos. Cuando se enaltece nuestro corazón, ya termina todo, hermanos. Ya desde ahí vive en la tierra oscuridad, hermanos. No hay paz ya. Aquí leyendo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, hermanos. Hermosura. Usted también tiene hermosura. Usted. ¿Qué es hermosura? Aquí ángel Lucero mirando otros ángeles más guapas, más hermosura. Entre ustedes ve, ¿quién es más guapos? Nadie piensa así. Pero solo piensa. Soy guapos. ¿Por qué soy guapos? Aunque mi hijo chiquitito, pero ceja negra es. Otro que no tiene como yo, así ya piensa. Soy linda. Porque mira, sí, mi cabello largos. Pero esa señorita es cabello corta, luego no brillas. Usted ve, no ve. Compara, sí o sí compara entre personas. Ese Lucero también mirando otros ángeles más hermosa. Cuando vio su hermosura, ¿qué pensó? Soy mejor. Creo que en esa mañana ustedes no piensan, soy perfecto, soy linda, soy mejor que todo. Tal vez así no piensa. Pero ¿qué piensa? Esa parte, comparando otro, soy mejor que otro también piensa. Ahí no hay eso. Entonces, esa parte soy hermosura, así considera. Otros tal vez
no enseña bien sus hijos problemáticos. Pero mis hijos, ningunos problemáticos. En esa parte yo, mejor que otro padre. Así ya, considera. ¿Entendieron todos eso? ¿Por qué Lucero se enalteció? Por causa de su hermosura. Esta mañana nadie quiere jactarse a sí mismo. Pero Satanás engaña. Tú temprano viniste a la iglesia más que otro hermano. Tú ofrendaste más que otro hermano. Tú más cerca de la iglesia que otro hermano. Mira, otro hermano ni siquiera tiene cargo, pero usted tiene cargo cerca de la iglesia. ¿Satanás engaña o no engaña? Acepta, sí, verdad. Acepta. Mientras acepta esos, ya se enalteció. Yo ingresé al seminario. ¿Qué hice? 5 de la mañana levanta, lee la Biblia, predica el Evangelio, escucha todo el día la clase con pastor. Un día pastor, no, Dios. Los seminaristas, no sirve, dice. No sirve. ¿Por qué no sirve? Nosotros levantamos 5 de la mañana. En la iglesia enorme, grande, 7 pisos, limpieza, todo nosotros hacemos. Todo evento nosotros apoyamos, servimos. Pero pastor, un día no dio. No sirve ustedes. No sirve. Basura, dice. Entonces, ¿qué tipo de basura así vive en la iglesia? Yo pensé. Pastor dijo, usted ya enaltecieron corazones, dice. Usted ya enaltecieron sus corazones. Que antes de ingresar al seminario, ¿a quién soy yo? Ay, gracias, soy salvos. Estando en la iglesia, ay, gracias de Dios. Pero gracias de Dios ingresó al seminario. Desde ahí vio, ¿qué vio? Compararon. Otros hermanos no se levanta a 5 de la mañana. Luego nosotros todo el día sirviendo en la iglesia. Pero otro hermano, ¿cómo vive? Otro hermano no viene a cultos. Luego dice que mira novela, hasta ¿sí? Tomando cerveza. Entonces los seminaristas comparando esos, luego ellos reciben. ¿Qué recibe? Soy seminarista. Así ya. ¿Quién soy yo? Soy seminarista. Usted hermano común, así. ¿Quién soy? Soy seminarista. Espera que me respete. Me respeta. Soy futuro siervo de Dios. Algunos hermanos, cuando menosprecia su palabra, ¿qué sabe ustedes? Yo todo el día aquí aprendo clase de seminario. ¿Usted cuántas veces lee la Biblia? En su corazón, ¿qué sucede? Ya recibió ese engaño de Satanás. Luego sus corazones sube. ¿Hasta dónde sube? ¿Hasta dónde sube? Sube. Luego escuchando la voz de siervo, aburrido, igual que antes, otra vez, que no valora. En sus corazones ya llegó, altos. Pero ellos, estoy cansado, estoy así. Y no entiende. Pastor vio a nosotros, ya enaltecido corazón. Satanás ya engañó, Satanás agarró. No sirve, ustedes son basuras. No sirve. Sálganse de acá. No puede ser siervo de Dios, siervo de diablo ustedes. Sálganse de acá. ¿Qué? ¿Por qué soy diablos? Dios no, nosotros así sacrificamos a Dios. Pastor, ¿qué está hablando? En caso Dios no equivocó, envió aquí seminario. Y nosotros hablamos. No, ya enaltecido sus corazones. Satanás ya agarró. Sálganse de ese lugar. No sirve. Que no entra ni una palabra de Dios, entra porque usted mismo lugar. Que no es necesario la palabra, no entra.
enaltecidos. Aquí se enalteció Lucero por causa de su hermosura. Bueno, hermanos, hallar la gracia usted en su vida. Ser seminarista, ingresar al seminario, halló la gracia. Bueno, pero el problema que es no sabe distinguir, es que Satanás dando ahora, engañando. Luego ya, segundo, otro, ¿no? Ya explica, 17. Ya se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El segundo es, ¿qué es? Se corrompió, era podrido. No sirve también igual. Basura, podrido. Se corrompió. Fue hecho por ese propósito, ese reloj, hecho un propósito de ver el tiempo, ¿cierto? ¿No? Pero usa no por ver tiempo. ¿A dónde usa? Y martilla. ¿Y sirve o no sirve? Ya perdió. Según su propósito hecho, pero ya perdió. Desvió y corrompió. Dice. Lucero, ¿por qué corrompió, hermanos, aquí? Aquí explica, ¿no? Ya vamos a ver. Corrompió tu sabiduría. Su sabiduría es igual que Dios, ¿sí? Pero tú corrompiste tu sabiduría. ¿Por qué? Por causa de tu esplendor. ¿Qué quiere decir esplendor? En coreano yo busqué más fácil para mí, ¿no? Coreano. Esplendor, un coreano buscando diccionario era muy pobre, no conocidos, pobres, menospreciado. Pero él prosperó, ganó plata, dineros. Su vida muy diferente que antes, ahora. ¿Sí puede entender, hermanos? Esplendor, ¿qué quiere decir? Era muy pobre, no conocido, menospreciados. Pero él logró, ¿sí? Luego ganando bien, su vida mejoró, vive muy bien. La gente vio, ¿verdad? ¿No? Ya él es rico, vive bien, diferente, ¿verdad? ¿No? Hay conocidos, muy conocido ahora. Eso se llama esplendor. ¿Está bien? ¿Parecido? ¿Entiende, no? Era no conocido, pobre, pero sí, y conocido ahora. Ese esplendor. ¿Por qué él corrompió, hermano? Lucero. ¿Por qué corrompió ahora? Usted no escuchó Agar sobre Agar. Abraham, Sara, no había hijo. Entonces Sarai, ¿verdad? ¿No? Sarai, mirando, somos viejos. No podemos tener nuestros hijos. Luego agarró su esclava, Agar. Ya, mi amor, aquí duerme. Ahí podemos tener nuestros hijos. Su esclava metió. Abraham se juntó. Ahí nació, ¿cómo se llama su hijo? Ismael. Cuando esclava, era esclava sierva. Pero ¿cómo así estaba embarazada? Su vientre saliendo. No solamente su vientre salió, su corazón también así subió. Soy esclava. Pero mi señora no sirve, estéril, no puede tener hijo. Mira mi vientre, ¿quién aquí está creciendo? Hijo de mi dueño. Al mirar esto, menospreció ¿a quién? A su esposa menospreció. Inútil, no sirve, tampoco puede tener bebé. Pero yo, ¿quién soy yo? Aquí tiene. Menosprecio. ¿Verdad, no? Aquí, Lucero, ¿por qué se corrompió? Dice, por causa de esplendor. Prosperó. En su vida prosperó. Hermanos, en su vida también algunos. Entre ustedes esta mañana también. Si prospera su vida, como sea. Bueno, prosperar, mejorar, ganar, tener más buenos. Pero por esa causa, ¿qué hace?
se corrompe, pudre, hermanos, pudre. Se corrompe, pudre, ¿verdad? ¿No? Como lucero. Ahí se cayó del cielo. No puede estar con Dios más. Se cayó. Ahí recibió, ¿verdad? ¿No? La maldición, hermanos. Entonces ese Satanás, después de caer en la tierra, ¿qué hace? ¿Qué hace? Mirando los hombres, ¿verdad? ¿No? Frágil, débil. Eso quiere engañar. Ese deseo que tiene Satanás, quiere engañar, que tenga mismo corazón. ¿Por qué Satanás quiere que tenga mismo corazón los hombres? Ya hemos leído, hermanos, Isaías, Ezequiel, Satanás tenía un deseo, un corazón. Quería ser como Dios era. Entonces ahí se cayó a la tierra. Luego ese Satanás engañando a nosotros esta mañana igualitos. Esa mañana engañándonos, esa manera quiere usar a nosotros, metiendo mismo deseo. ¿Qué deseo tiene? Soy más hermoso. Soy más guapos. Prosperados. Yo puedo hacer bien. Yo soy mejor que otros. Luego, ¿qué hace? No escucha, ¿verdad? ¿No? Sí, enaltecido su corazón. Luego, corrompidos su sabiduría. Dice, así está escrito, ¿no? Sí, corrompido su sabiduría. Aunque corrompido, pero piensa. ¿Qué piensa? Soy mejor. Mejor. No escucha de otros. No escucha de otra persona porque soy mejor. Igualito esta mañana. Satanás igualito eso va a meter, engañar. Por eso, ¿cómo ya va a engañar? Tú eres hermoso, mejor que otros. Tu sabiduría súper, porque prosperados. Luego, ¿qué vida lleva? Sordos, ciegos, mudos, así vive. Sordos, no escucha de otro. A mi propia voz no me escucha. Mudos, sí. Solo yo no habla adentro. Di una palabra entra. Ciegos, no ve nada. Todo yo. Ahí. Sordo, ciego y mudos. No entra nada de unos afuera. Ahí engaña. Génesis, podemos ver Génesis. Usted Génesis, capítulo 3. Desde versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que era en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás engaña, ¿verdad? ¿No? A la mujer, ¿cómo engaña? Tú sabes bien, tú hiciste bien, tú excelente, tú hermoso, tu sabiduría es todo ya prosperado, tú sabes más bien. Satanás engaños, escuchando, come, no morirás. Entonces la mujer, ¿qué dijo? Satanás así dijo, ¿verdad? ¿No? Sí, come, si tu ojo será abierto, será como Dios. Entonces la mujer, después de escuchar de Satanás, ¿qué hizo? Es sordo, ciego, mudos. Porque yo sé muy bien, yo sé la palabra. Dice que no va a morir a ciertos. Luego escuchó, encajaba muy bien con su corazón. Uno que bajo, humilde su corazón, humilde. Luego considera, ¿qué considera? Yo no sé bien todos.
Yo no sé muy bien, esta persona sí o sí va a acercarse. ¿De quién? De Dios o de su esposo. Va a consultar y va a preguntar. Ya, esa parte puede entender, hermanos. Uno que no sabe muy bien, humilde, no sé muy bien, no prosperé, me fracasé. Ese fracaso trajo dolor, sufrimiento en mi vida. Preguntaré primero, ¿sí? Consultaré, así es normal. Pero la mujer ahora escuchando de Satanás que dice, será abierto tus ojos, será como Dios. Le gustó, le gustó. Ella aceptó y comió. Una pregunta, hermanos. Usted en su vida consulta. Usted vida se acerca a una decisión de ustedes. Consulta, se acerca. No sé muy bien, pastor. Me da miedo fracasar o mi decisión. Por favor, así yo pienso. ¿Qué le parece? Usted se acerca, luego consulta. Esa vida, yo como la mujer, encaja muy bien conmigo. Luego recibe ese engaño de Satanás. Esa mujer no consulta, no se acerca a nadie, ni escucha, solo escucha su propia voz. Tú estás bien, tú estás bien, tu manera excelente, va a prosperar como antes, hágalo, está bien. Ella no se acerca, tampoco consulta o no consulta. No consulta. La Biblia explica por qué Saúl murió, así explica. ¿Por qué Saúl murió? No consultó a Jehová. Lo que piensa, él piensa estoy bien, va a prosperar. Ahí Dios mató su vida, luego todo ya perdió. El mismo día murió con sus hijos. ¿En qué manera murió? Enemigos filisteos llegaron a Israel, mataron. Luego cortó su cabeza, su cuerpo y clavó a la pared. Ahí ya terminó. Sus hijos mismo día murió. Perdió todos. La Biblia dice, ¿por qué Jehová mató a Saúl? Por causa de no consultó, dice. Porque no consulta, estoy bien, no va a pasar nada, ningún problema, prosperé, hice bien. Luego de esa manera, si Saúl ahí murió y perdió. Aquí la mujer igualito, hermanos. Satanás ¿cómo engaña? Dos maneras, como Lucero, por su hermosura se enalteció. Luego menosprecia a otra persona. Luego por su esplendor, ¿verdad? ¿No? Sí, se corrompió su sabiduría. Su sabiduría es podrida, pero él no cree. Prosperará. No escucha de otra persona, ignora a todos. Luego finalmente se cayó a la tierra, en la oscuridad. Ahí vive, tristemente, fracasando toda la vida, a sufrir. Eso es Lucero esta mañana hablando. Esta mañana San Lucas capítulo 3, ese intérprete de la ley explica. Ese intérprete de la ley es profesional, más sabe que otra persona sobre la Biblia, ¿cierto? ¿No? Por eso intérprete de la ley. Pero lamentablemente él, antes Cristo vino, pidió, ¿qué cosa haciendo? Heredaré la vida eterna. ¿Cómo yo puedo entrar al cielo? ¿Cómo yo puedo vivir felizmente en esas tierras? Jesús preguntó dos preguntas. Primera pregunta, ¿cómo está escrito la ley? ¿Cómo lees? Primera pregunta respondió muy bien. Según su título, intérprete de la ley, sabe muy bien las leyes de Dios. Pero segunda pregunta, ¿cómo entendiste? Eso no entendió muy bien. Por eso él quiere justificarse a sí mismo, está buscando quién es mi prójimo. Cuando encuentra a su prójimo, quiere mostrar cómo está la ley, ¿cierto? ¿No? Porque él entendió de esa manera. Usted también esta mañana, ¿cómo entendiste la palabra de Dios? Tal vez sabe muy bien cómo
intérprete de la ley. La ley ahí está. La palabra Génesis, Éxodo, sí. Luego Salmos, Isaías, San Mateo, sabe muy bien cómo lees, cómo entiendes. Usted también, ¿cómo entiendes, hermanos? ¿Cómo entiendes la palabra de Dios? Ese intérprete de la ley ahí entendió. Él quiere hacer, amar con todo corazón, toda la fuerza, porque él, yo sé, yo puedo hacer, yo puedo hacer. Por eso, ¿quién es mi prójimo? Satanás ya engañó. Esta mañana, hermanos, entre ustedes también igual. Aún sabe muy bien la ley de Dios, la escritura, la palabra de Dios, pero igual que intérprete de la ley, intenta en qué manera quiere recibir la vida eterna, en qué manera quiere recibir la bendición de Dios, en qué manera. ¿En qué manera? Hacer, cumplir. Yo puedo hacer, yo puedo vivir, yo puedo mantener mi vida, mi hogar. Yo puedo enseñar, sí. Igualito así entendieron, ya no es así, hermanos, ¿verdad? ¿No? Por eso Jesús escuchando, él muy pobre, aunque tiene título intérprete de la ley, pero no sabe, muy pobre. Por eso Jesús quería enseñar. Ahí estaba un hombre, está descendiendo de Jerusalén a Jericó. Ahí encontró ladrones, se cayó medio muertes. Un sacerdote miró, pero tenía miedo, ya pasó. Un levita también miró ese medio muerto, pero tenía miedo, pasó largos. Pero un samaritano se movió, misericordia. Aunque tenía miedos, pero se acercó, luego vendó y echó aceite y pinos, llevando a cabalgadura, llevó al mesón. Ahí cuidando ese medio muerto, luego otro día, está mejorando, y al otro día llamó al mesonero, que dijo, yo voy a partir, yo doy 2 denarios, hasta que yo regrese, cuídemele bien, cuando lo gasta más, cuando yo regrese, devolveré todas las cosas. Luego así habla. Entonces aquí esa historia no es real, hermanos, una parábola, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús habla una parábola? Cuando habla una parábola, para que entienda, ¿no? Porque él no entendió bien, para que entienda, interprete de la ley. Mira, tú ahora así entendiste la ley de Dios, tú quieres amar, quieres cumplir. Pero aquí mira esa historia, ese hombre un muerto, medio muerto, ¿verdad? ¿No? Ese tú eres ¿quién es? Ese un muerto, medio muertos. Entonces se cayó medio muerto, ¿el qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Nada puede hacer, nada. Solo que hace entonces él en el camino. Sí, Señor, yo estaba bajando de Jerusalén, casa de Dios. Yo pensaba, dejando Dios, en el mundo, Jericó es mundo. En el mundo yo quería prosperar. También yo podía prosperar. Pero ahora me caí medio muertos. Sálvame. Yo no puedo hacer nada. Ayúdeme. Ahí, ¿verdad? ¿No? Se acercó. ¿Quién se acercó primero? Sacerdote. Al mirar ese medio muerto, ya un Salvador viene. Justo, ¿quién es? Sacerdote. Justo como pastor viene. Ya pastor, cree en Dios, tiene amor de Dios. Pensaba, me va a ayudar, salvar. Tiene esperanza, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué pasó? Ese sacerdote mirando, al mirar, medio muerto. Ladrones, tal vez ahí está todavía. Ese ladrones hasta mi persona mata. Va a morir. No, tenía miedo. Al mirar, luego, ¿qué hizo? Girando, escapó rápido. Entonces ese medio muerto, ¿qué piensa?
No sirve pastor así. ¿Qué sirve pastor? En el púlpito habla, ¿sí? Dios es amor, tiene que ayudar, tiene que sacrificar. ¿Qué sirve pastor? A todos los cristianos peores, así tal vez habla. ¿Puede ser o no puede ser? Ese medio muerto. Pero después, ¿qué sirve? Estoy quejándome. ¿Qué sirve? ¿Qué ayuda? Soy más peor. Porque por lo menos Elías, cierto, ¿no? Escapa. Pero yo tampoco puedo escapar. Soy más peor, inútil. Ayúdeme, sálvame. Ahí llegó un samaritano. Samaritano salvó samaritano. Eso explica esta mañana cómo puede entrar al reino de los cielos. Todavía hoy en día muchas personas intentan hacer agradar a Dios, cumplir. Todas las personas que así entendieron esta mañana, ¿sí? Dios quiere hablar. ¿Qué quiere hablar? Ustedes son medio muertos. ¿Puede hacer o no puede hacer nada? ¿Ya puede hacer? No puede hacer nada para recibir la vida eterna. Solo nosotros esperar. Esperando, samaritano viene, él hace, todo hace. ¿Qué hizo samaritano? Primeramente nació amor, misericordia. Aunque tenía miedo, ¿verdad? No, igual que profeta, igual que levita, yo también puedo morir. Pero él nació amor más grande. Yo salvaré, aún me mata, pero yo quiero salvar. Nació ese amor, se acercó. Luego vendó, echó aceite y vinos. Luego a su cabalgadura, ¿cierto? ¿No? Esa cabalgadura, ¿quién montaba primero? En ese lugar, ¿quién estaba? Cabalgadura. Ahí puso ese medio muerto, ¿verdad? ¿No? Pero antes de poner ese medio muerto, ¿quién estaba ahí en ese lugar? Samaritano. ¿Qué quiere decir? Dio su lugar. Su lugar dio a quién? Medio muerto dio. ¿Dónde está sentado hijo de Dios? ¿Dónde se sienta hijo de Dios, hijo de rey? En el trono. Ese lugar entregó ¿a quién? A nosotros. Luego Él bajó a la tierra. Jesucristo bajó a la tierra. Su lugar pusieron nosotros en su lugar. Luego llevó, ¿a dónde llevó? Al mesón. El mesón es iglesia. ¿Sabe muy bien? ¿Sí? Mesón es iglesia. Llevó ahí. Luego dentro del mesón, ahí. Guía. Siervos de Dios. ¿Sabe? ¿Qué sabe? Sanar, recuperar, solucionar, proteger, todos. Porque hay otro día, llamó mesonero, voy a ir, voy a partir, ¿verdad? ¿No? Porque espera otro medio muerto, espera. En la paz, por eso ya el samaritano quiere ir. Entonces voy a partir. Luego, ¿qué dice? Cuídamele bien, cuídamele bien. ¿En dónde pidió? Cuídamele bien. ¿A quién? Sí, mesonero, a la iglesia. Luego hasta 2 denarios. Tiene poder. Luego, ¿qué dijo? Cuando gasta más, yo regrese, yo te devolveré y todos. Entonces, este mesonero, ¿cómo va a cuidar? ¿Cómo va a cuidar? Ay, ese medio muerto huele feo. Sí, ay, de mi bolsillo voy a gastar. No, ese es mi dinero, ¿verdad? ¿No? Tacaño es. No da carne, ¿sí? ¿Por qué voy a gastar mi dinero? Solo sopa nomás come. No voy a gastar. Así va a ser. Todo lo que gasta lo demás, cuando yo vuelva, pagaré todos. ¿Cómo va a cuidar? Todo lo que tiene. Él piensa, va a devolver todos. No va a perder nada. ¿En qué manera va a cuidar?
Súper, súper, hermanos. ¿Sí? No es tacaño. ¿Entiende, hermanos? No es tacaño. ¿Sí? Y gasta todo, porque esto sí o sí me va a devolver. Ahí puso, hermanos. Sobre la salvación, no hacer nada nosotros. No hacer nada. Como el hijo recibe de sus padres, ¿cierto? Recibiendo ese amor, sacrificios. Los padres que desean escuchar de sus hijos. Gracias, gracias Señor. Yo soy más peor. Yo soy digno de morir. Gracias Señor, gracias. Luego agradecer, recibir ese amor del Señor. ¿Verdad, hermano, no? Luego además, ese samaritano pensaba bien, profundamente. Ese hombre, ¿por qué estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó? ¿Por qué estaba descendiendo? Corrompidos de Jerusalén, de la casa de Dios, se va. ¿A dónde va? Al mundo. ¿Por qué se va? Sin Dios yo puedo vivir. Sin Dios yo puedo prosperar. Corrompidos. Aún corrompido, ese samaritano sabía. ¿Qué sabía? Ahí en la iglesia, en el siervo de Dios, recibiendo guía, protecciones, va a sanar, ¿verdad? ¿No? Pero él otra vez va a bajar, que no puede pensar ese deseo. No se puede él solo. Si hubiera, ¿sí?, prosperado, él no bajaría, ¿cierto? Luego, también él solo podía solucionar, no se quedaría como medio muertos. Él solo no se puede. Por eso el samaritano llevó, ¿a dónde llevó? Al mesón. Luego en el mesón, ¿quién espera? Mesonero, que es bajo su protección, bajo sus guías. Entonces su vida va y prosperar. Ya una palabra vamos a buscar. Si usted tiene un libro, Lamentaciones, ¿sí? Libro de Lamentaciones. Ya, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, de ese versículo 1, voy a leer, un poco largo ese Lamentaciones, pero como Israel fracasó, ¿verdad? ¿No? Sí, Babilonia, ¿sí? El país de Babilonia invadió a Israel, llevaron cautivo todos, se mudaron, bastantes personas, perdió todo quemando, perdiéndose. Entonces desde ahí eso, Lamentaciones explica sobre Jerusalén. Pero capítulo 3, versículo 1 leyen: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes y contra mí me rodeo de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho y tiempos. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Ese versículo leyendo, casi todo está. Bien aflicciones, sufriendo. Dios todo impide, todo impide en nuestra vida. Y lleva dolores, sufrimiento, tantos así. ¿Sí? Pueblo de Israel, explica. ¿Y por qué Dios así y sucede esa vida? Dios, aún escuchando sus oraciones, sus peticiones, ¿por qué Dios todo cerrando? Impide. ¿Por qué?
Porque Dios ha bendecido a Israel, ¿verdad? ¿No? Pero Israel, ¿sí? Enaltecido sus corazones. Menospreció a Dios. Sin Dios podemos vivir. No consulta, no se acerca. Aún dado muchas bendiciones, menospreciaron a Dios. Ellos siguieron otro Dios, más sus deseos. Ahí perdió todo. Historia de Israel sabe, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué eso Dios también esa manera guía? Ya vamos a ver el versículo 33. 33 tiene, hermanos. Juntos vamos a leer, juntos. Ya. ¿Encontraron? Ya. 1, 2 y 3. Ya, ¿qué dice Dios? No es corazón de Dios que suframos, un pueblo de Israel. Pero ¿por qué así está pasando en sus vidas? Dios no quiere tampoco que nosotros no suframos. Pero ¿por qué en esa manera ya aquí ando? Versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Sí? Ya, versículo 38. Eso ustedes pueden leer todos ustedes. Ya, 1, 2 y 3. Sí, eso quiere enseñar. De la boca de Dios que sale. Para nosotros, malos y buenos. De la boca de Dios. Pero lamentablemente la gente es enaltecidos. Corrompido su sabiduría. Piensa que va a prosperar mi manera. Dejó a Dios. Por eso Dios, ¿sí? Quería dejar. Así vívelo entonces. Usted puede prosperar, vívelo. Usted es excelente, puede hacer todo, vívelo así. Dejó. Ahí sucedió pueblo de Israel. Igualito eso en nuestras vidas. Pero Dios no desea que suframos, ¿verdad, hermanos? Jamás. Algunos hermanos dicen, somos frágil, débil. Aún salvos, ahí vivir mintiendo, robando, carnalmente vivir. Que somos frágil, débil. Así habla. La Biblia jamás habla, hermanos. Esa parte, claro, débil, frágil, ¿verdad? ¿No? Pero no vivir así. Algunos hablan. Dios sabiendo todo, ¿por qué Adán y Eva cometió pecado? ¿Por qué comió ese árbol de la ciencia bien y del mal? Dios quería, así explica. Dios quería, hermano. Dios queriendo así habla. El día que comiere, ciertamente morirás. Así hablaría. No, hermano. ¿Quién quería? Adán y Eva quería. Le gustó. Engaño de Satanás aceptó. Luego decidieron menospreciar a Dios, dejar, caminaron esa vida pecaminosa. Piensa que feliz. Ellos le gustaron, Dios no le gustó. Igual aquí, lamentación es igual. ¿Por qué así tanto sufren? Ellos le gustaron esa vida, deseo de la carne, menospreciando a Dios. Pero Dios, ¿qué dice ahora? ¿Dios desea esa vida? No, dice, 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios quería, no quería. Quería, no quería, hermanos. No quería. Dios quería guiar, pero ellos pisotearon la guía de Dios, su palabra. Ellos decidieron vivir sus deseos. Ahí llegaron a esa vida. Que sepa, usted por qué sufre. Pero ya ahora entiende bien,
según su deseo, según su manera viviendo, ahora sufriendo. Bastante era. Desde el versículo 1 leyendo todos sufrimientos, dolor, amarguras. Pero Dios espera, ¿verdad? ¿No? Espera. Sí, me equivoqué. Depende de Dios. De la boca de Dios sale lo malo, lo bueno. Depende de Dios. Escucharé, recibiré la palabra de volviéndose. Por eso aquí versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, volvámonos a Jehová. ¿Por qué permita ese sufrimiento, dolores, amargura? Que pensar, escudriñar, ¿por qué estoy viviendo? Congregando a la iglesia, conociendo a Dios, hasta la palabra conociendo. ¿Por qué esta vida llevando? Escudriñar, pensar. Luego, yo menosprecié a Dios. Yo volveré, recibiré la guía de Dios, la guía de la iglesia, la palabra de Dios. Dios va a bendecir. Amén, hermanos. Amén. Entonces San Lucas, para terminar, ese intérprete de la ley. ¿Cómo lees la ley de Dios? Amar al Señor con todo tu corazón, toda la fuerza, toda la mente, ¿no? Y tú y prójimo. ¿Cómo lees? Señor, la ley de Dios así está. Pero yo no puedo amar. Yo no puedo amar. No tengo ese corazón. No puedo, ¿sí? Amar a mi prójimo. Mi prójimo me insulta, yo voy a golpearlo más. A Dios, ayúdeme. Yo no puedo, ayúdeme. Yo no puedo dirigir mi negocio. Yo no puedo, ¿sí?, administrar mi hogar. Ayúdeme, ayúdeme. Ahí esperando Dios esta mañana. Así esperando, Dios va a dar, no va a dar la bendición, hermano. ¿Va a dar? Va a dar, Dios, hermanos. Por eso Dios todo ya preparó. Hasta su Hijo envió, ¿verdad? ¿No? De sus tronos hizo levantar. Hijo Jesús, levántate. ¿De dónde? De su trono. Tiene que bajarte a la tierra. Luego ahí morir en la cruz. Ahí a la muerte de Jesucristo puede salvar a nosotros, limpiando nuestros todos pecados. Luego sabiendo Dios que aún salvos, frágil, débil. Usted mismo no se puede sanar en su vida, no se puede cuidar. Por eso llevó a dónde? A la iglesia, luego al mesoneros. Ahí Dios dejó todas las cosas. Iglesia no va a ser tacaño, tacaño, porque todo Dios ya dio, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces guiando, juntamente caminando con la iglesia. Tal vez Satanás engaña. Tú hermosos, tu sabiduría es prosperado, hace creer. Pero en aquel tiempo, no, Señor, yo no puedo amar. Yo no puedo amar al Señor, aunque sé, pero yo no puedo. No tengo capacidad. Ayúdeme, ayúdeme. Ahí humillando nuestro corazón va a recibir la sabiduría de Dios. Luego Dios protegiendo, guiando con la iglesia juntos. Su vida será, sí, bendecida. Su hogar, su negocio, sus hijos, toda parte. Porque a través de su siervo de Dios mostró cómo vive su familia, donde sea, quien sea. Dios todo bendecido. Pues esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, oraremos, orando y anuncio y avisaremos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre ese un intérprete de la ley. Aunque él conociendo muy bien la ley de Dios, pero no podía entender bien el corazón de Dios. Jesucristo quería enseñar y luego guiar su vida para que reciba la vida eterna, tener la bendición de Dios, también la felicidad en la vida. No puedo amar a Dios, no puedo hacer por mí mismo. Ahí reconociendo, humillándose. Dios pero puede hacer. Dios todo puede hacer. Recibiendo esa guía de Dios, la palabra de Dios, nosotros podemos y recibir toda la bendición de Dios.
Si ese un samaritano después de salvar, llevó un lugar, se llama iglesia. En esa iglesia también hay un mesonero, sabe cuidando bien, protegiendo bien. En nuestra vida también igualitos. Gracias a Dios, después de recibir la salvación, Dios nos dio su iglesia, sus siervos. Ahí puedo descansarme, tengo paz. En el mundo veo tantas situaciones. Yo algún día estoy feliz, pero otro día triste. Algún día me satisfecho mi corazón, otro día me quedo vacío, no sabe cómo voy a vivir este mundo. Pero estando con la iglesia, con el siervo de Dios, a través de su guía, su palabra, podemos tener mucha esperanza. Aún veo muchas situaciones, pero escuchando la palabra de Dios me da mucha esperanza y fuerza. Gracias a Dios, después de recibir la salvación, dejar en nosotros tu iglesia, tus siervos. Agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, ¿sí? Anuncio. Sí. Ya, anuncio, hermanos. Ya, primero, sí, ofrenda decidida. Así que estamos orando para comprar nuevo lugar. Ese lugar, ¿verdad? ¿No? Muy incómodo. Ya está ya tiempo de salir, ¿no? Un lugar más amplio. Entonces, ofrenda decidida, hermanos, los que desean, también decidieron ante Dios. Ahí atrás, cuando salga entrada al folio, tiene color limón, porque es diferente color de sobres, ofrenda, diezmo, ofrenda decidida, ¿no? Por eso los hermanos cuando escuchando, Dios da corazón. ¿Hasta cuándo voy a vivir para mí mismo? Yo también viviré para el Señor. Si Dios da corazón, ahí puede, donde corresponde, también puede y ofrendar. Esa ofrenda usaremos para el Evangelio, especialmente ofrenda decidida para compra de inmuebles, terreno de la iglesia, eso usaremos. Pronto, ¿no? Nosotros compraremos, sí o sí, en este año, trasladando. Luego, ahí queremos alabar al Señor y predicar el Evangelio. Ya, otro anuncio. Invitamos al servicio dominical unidos en la noche, 7 de la noche, en la iglesia Generación de Fuego en el Altos. Avenida Beltrán número 2686, zona 16 de julio, sector de autoventa del Alto, ¿no? Creo que es el lugar muy conocido. Entonces esta noche Pastor Marcelo va a compartir. Entonces los hermanos, sí, todos los hermanos, familia, invitamos ahí, escuchando la palabra. Luego como Dios abrió, entonces esa puerta grande, entre los hermanos de Misión Buenas Nuevas, hermanos de allá, Generación de Fuego, saludándonos. ¿Cómo está, hermanos? Ahora tercera vez, ¿no? A usted su rostro más hermoso se ve. Antes tenía dificultad para eso. Así, conversando, saludando. Luego, entre los hermanos, podemos también explicar cómo Dios me salvó. Pues esta noche, 7 de la noche, en la Iglesia Generación de Fuego, haremos culto unidos. Invitamos, ¿no? Los hermanos, invitados, todos que escuchen. Luego estamos haciendo seminario bíblico por zona. Entonces, ahora 29 zonas, ¿no? Sucesivamente, ¿no? O también mismo tiempo está realizando. Ayer también terminó. 3 zonas se unieron. Una pastora escuchó. Entonces, quiere invitar a su iglesia también. Tiene otro pastor. Luego un joven recién salió de su iglesia culto, pero en la calle los hermanos panel, ¿no? Sacudiendo, vio seminario. Otra vez seminario, aunque cansado, ¿no? Ese letrero jaló su ingreso. Escuchando, eso primera vez estoy escuchando, pero interesante, dice. Siempre yo pensaba, soy pecador, tengo pecado. También yo pensaba que puedo cumplir, pero escuchando, diferente. Entonces quiere escuchar. Dios, ¿no? Y ayudó, abrió. Preguntaron, ¿cuándo más va a ser ese seminario? Preguntaron también otros. Entonces al año 2 veces, 2 veces nomás ese seminario también así. Entonces alrededor de nosotros mucha gente todavía. Escuchando, yo también agradecía a muchos, aunque no soy nada. Parece que como un siervo de Dios, así,
Nada, ¿cierto? ¿No? Usted también, todos saben cómo recibe la salvación. ¿Sabe o no sabe? Sabe, eso yo comparto. Pero ahí escuchando, como fuera como un Dios así, ¿no? Así como yo puedo recibir. Hermano, usted también. Es el Evangelio por la fe. Todo lado predicamos. Entonces ahí preparamos, ¿no? El seminario bíblico personas. Luego, 23 al 25 de este mes, el siguiente mes, ¿no? Pastor Yonguk Pak de Nueva York, ¿no? Actualmente el presidente de la misión. Él está visitando algunos países de Sudamérica. Entonces aquí nosotros, mi matrimonio también viajaré el lunes, participar ese seminario en Paraguay viene. Luego también quiero recibir, ¿no? ¿Cómo podemos preparar ese encuentro mundial en Sucre? Porque él, ¿sí? Todo programaron, casi todos los campamentos mundiales. Luego pedir oración. El 30 de septiembre también realiza el lanzamiento de ese evento, ¿no? Lanzamiento oficial. Todo departamento de Bolivia va a lanzar. Sí, redes sociales, toda parte, todas las autoridades van a participar. Sí, hasta la ministra de Cultura, todas las autoridades de Sucre, rectores, directores, empresarios, todos van a participar. Luego lanzar ese encuentro mundial intercultural de jóvenes, Bolivia 2025 en Sucres. Luego junto va a ser el lanzamiento de ceremonia de voluntarios, como hablamos, ¿no? Aunque Sucre pedimos 1000 voluntarios, pero fuera de Sucre también estamos convocando. Nuestra meta es total 3000 voluntarios. ¿Cuántos? Entonces todo tiene que ya inscribirse aquí en La Paz también, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces ahí convocamos, ¿no? Por eso va a ser ceremonia de convocatoria de voluntarios. Tiene bastante beneficio esta vez, ¿sí? Bastante. ¿Quiere saber? Consulte a la oficina, ¿sí? Tiene qué beneficio hay. Hasta los estudiantes de otros países están pidiendo ese certificado. Carga horaria, firma de muchas autoridades, ¿no? Eso. Desde otros países está llamando a mí. Si me da ese certificado, si quiere ser, pero hablamos, ¿no? Primero aquí queremos recibir de Bolivia, primordial. Amén, hermanos. Por eso acá en Bolivia primero escríbanse. Inscripción abiertas para ser voluntarios o participantes del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes. Terminando este culto, ahí atrás puede inscribirse. Yo voy a ser voluntarios. Yo voy a participar también. Todavía no sabemos el monto de entrada, pero por lo menos yo quiero participar. Ahí puede inscribirse. Luego convocatoria danza. Invitamos a los niños, adolescentes y jóvenes a formar parte del grupo de Soncomaya. Para mayor información en la parte de atrás con la hermana Natalie y Ancalle. En la oficina también. En nuestro próximo año va a salir concurso de danza aquí, ¿sí? Entonces ahí también convocamos. Luego ese grupo, practicando bien, próximo año en el mes de julio, ¿no? Llevar a Corea, ¿sí? Eso también lo estamos haciendo. Entonces los jóvenes desean, pueden inscribirse, voy a ser parte de ese grupo. Luego y participar en el concurso que está en el próximo mes. Luego hasta Encuentro Mundial en Sucre también participar. Luego ese mismo grupo y viajar hasta Corea, ¿sí? Próximo año sí o sí va a llevar, sí o sí. Queremos presentar Bolivia. Ya otro, convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños, ¿no? Mayor información tiene en la oficina, hermana Carmen Paredes encargada. ¿Sí? Esa convocatoria, ¿puede entender? Ser maestro de niños, para niños. Entonces, en la iglesia hay muchos niños, ahí puede servir, ¿sí? Enseñar la palabra de Dios. Luego otra convocatoria para formar para el coro Nueva Alegría. Mayor información, hermana Silvia Duarte, también la oficina tiene. Esa convocatoria es ser miembro de coro Nueva Alegría, ¿sí? Entonces los hermanos desean, yo también quiero alabar, servir el Evangelio, puede inscribirse y consultar. Otra convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia con base de conocimiento de instrumentos musicales.
Encargada es hermana Catherine Cuaquira. Entonces, ahí preguntando en la oficina también. Sí, ahí está. Luego ya, una pregunta, hoy primera vez llegaron ahí en la iglesia, ese culto, nuestro culto. Primera vez estoy llegando. Algunos me invitó a